Hola compañeros y compañeras, en esta oportunidad, en este video vamos a conocer un poco más sobre los materialismos que han existido dentro de todo este gran, eh, dentro de todo este gran debate filosófico entre espíritu y materia. Diremos esencialmente que hay dos materialismos, uno de ellos premarxista y el otro el materialismo dialéctico. Obviamente el materialismo premarxista, nos dirá Pulitzer en su libro de Principios Elementales y Fundamentales de la Filosofía, será aquel que antecedió a Marx y a Engels propiamente, ¿no? Es decir, aquel materialismo que se creó antes del siglo XVIII. Eso es muy importante. Y el materialismo dialéctico será básicamente ya el desarrollado y afinado por Marx y Engels desde su inicio de sus obras, ¿no? Entonces, dentro del materialismo premarxista diremos que hay distintos pequeños materialismos o materialismos que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. El primero de ellos será el materialismo griego, que tendrá como punto central a los autores Anaxímenes, Tales, Heráclito, así como también a autores como Epicuro, Leucipo y Lucrecio, estos últimos tres ya eh, sucesores de los primeros que les mencionaba. Pues bien, estos filósofos tienen una característica bien particular y es que son dialécticos, aunque precisamente el materialismo dialéctico no haya existido a ese punto, o en ese punto, ellos identifican características del materialismo dialéctico. Por ejemplo, el movimiento, el cambio y el hecho de que ven a las cosas como algo no aislado, sino como las cosas articuladas en el espacio, en la realidad. Ahora bien, ustedes han escuchado, por ejemplo, esta frase de que todo fluye, de Heráclito, que nos bañamos dos veces en el mismo río, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, porque nunca es en dos instantes sucesivos el mismo, porque en un instante el otro este ya ha cambiado, se ha convertido en otro. Esta cita de Heráclito precisamente nos va a demostrar, es una de las propiedades que identifican ellos y es la de movimiento. Con ella conoceremos perfectamente que no vamos a poder bañarnos o sumergirnos en un río, en el mismo río, porque naturalmente el agua está corriendo. Entonces, en el río que nos metamos mañana no va a ser el mismo en el que nos metimos ahora, porque ya cambió, ya es otro. Lo cierto es que una de las críticas que se les hace a estos materialistas premarxistas de la antigüedad griega es una crítica obvia y natural. Sería raro que no se las hicieran, y es que sus concepciones eran a priori, es decir, eran concepciones filosóficas basadas únicamente en la razón y, básicamente, sin ninguna utilización del experimento o de la experiencia para comprobarla. Esto es obvio porque si vemos las edades o el tiempo en el que existieron, bueno, Anaxímenes, Heráclito, son del siglo VI y V antes de Cristo, Leucipo, el mismo Epicuro, Lucrecio ya son del siglo I antes de Cristo, pero básicamente el desarrollo científico era nulo, pues era muy poco la experiencia. Ahora, ahí están los otros tres representantes, ahora vamos a trasladarnos 15 siglos después y vamos a empezar a ver 15 siglos después un intento, o mejor dicho, el primer intento del materialismo en el nuevo milenio, ¿no? En el milenio como tal, y es el materialismo inglés, desarrollado como máximo exponente Bacon, fundador del método experimental, y quien consideraba que lo importante era estudiar la ciencia, no las ideas ni el espíritu, ¿no? Y lo que denomina, esto que él denomina ciencia
es nada más y nada menos que el gran libro de la naturaleza, es decir, estudiar nuestro entorno, el alrededor, lo que nos rodea, contrastando sus postulados con Aristóteles, quien era un idealista. Miren lo curioso aquí. Un materialista que no podía entrar en crítica o discusión o en debate con otros materialistas, con otros científicos, porque no los había básicamente. No había un pensamiento materialista, un pensamiento científico. Entonces lo que quedó fue ponerse en la discusión con postulados idealistas, ¿no? De Aristóteles, retomados por Tomás Moro, por Santo Tomás de Aquino, perdón. Entonces, esto es muy importante. Pero fue Locke quien emprendió la tarea de demostrar cómo las ideas provenían de la experiencia, tal y como lo veíamos en la clase anterior. Son las ideas las que no surgen por así, sino que esas ideas van a surgir de la experiencia, de las necesidades que están en nuestro entorno. Todas las ideas vienen de la experiencia y únicamente la experiencia será la que nos va a dar la idea de algo. Hasta que experimentemos algo vamos a tener la idea de algo. Lo interesante aquí es que el materialismo se desarrolla 15 siglos después, porque básicamente esos 15 siglos, desde el año 0 hasta el 15, hasta 1500, 1400, el mundo estuvo gobernado por una época en la que la iglesia, la religión, dominó todo, en la que se promulgó el oscurantismo, el apagar la ciencia, el apagar el pensamiento del hombre. Ya eso es muy importante destacarlo. Esa es la explicación de por qué hasta el siglo XV se desarrolla de nuevo el materialismo, porque siempre estuvo en pugna y fue olvidado y fue sepultado y alejado, marginado por las corrientes idealistas. El materialismo francés de Descartes, quien habla del método científico, que critica o que tiene una lucha con el escolasticismo, ese escolasticismo religioso, y que procuraba precisamente esa lucha contra el Estado escolástico, era debido a que él quería que todos y todas tuvieran al alcance la ciencia, que estuviera al acceso de todos y todas. Eso es muy importante destacarlo en él. Ahora bien, Descartes tiene una particularidad, y es que por un lado rescata lo material, el enfoque materialista, pero también ve el enfoque idealista. El materialismo lo ve en lo que rodea al ser humano, lo ve como máquinas, todo lo que está a su alrededor es como una máquina perfecta, pero el ser humano, él afirma que no, que el ser humano no es una máquina, que en contrario, más que ser una máquina, es un ser que tiene espíritu, ideas, pensamiento, ¿ya? Finalmente, el último materialismo, el materialismo del siglo XVIII, desarrollado por Diderot, que era que fue casi el precursor del materialismo dialéctico. Un autor, esto no lo podrás encontrar en las diapositivas, en las láminas, pero un autor que estuvo en constante lucha con las instituciones sociales y religiosas de su momento, que ve la necesidad de unificar la teoría y la práctica, algo que no se hizo, por ejemplo, con los primeros premarxistas, los de la antigüedad de Grecia, porque consideraban porque básicamente no podían llevar a la práctica sus conocimientos teóricos por sus limitaciones tecnológicas, ¿no? Entonces Diderot dice, la teoría y la práctica debe estar unida. Y además algo muy interesante de Diderot es que él plantea que se debe luchar contra el poder. Ojo, este poder al que se refiere Diderot es el de las clases altas, económicas, poderosamente, y de la iglesia. Diderot va a decir, al igual que los antiguos griegos, que todo está en movimiento, ¿ya? Que todo está en movimiento, que va a estar en constante batalla con la iglesia, con el poder, y que precisamente ese conflicto real con la iglesia es la que, por ejemplo, lo lleva a estar preso en un determinado momento. Y finalmente también otro de los precursores del pensamiento premarxista o del materialismo del siglo XVIII será Feuerbach,
quien afirmaba sus convicciones materialistas en medio de una Alemania idealista hasta la médula, ¿no? Por ejemplo, vamos a entender este proceso, este periodo del siglo XVIII como un proceso que antecede a las grandes revoluciones del mundo, ¿ya? Y además un momento en el espacio y en el tiempo de la humanidad en donde ya hay algunos avances significativos, como es el descubrimiento de la célula, la transformación de la energía, la misma teoría evolucionista de Darwin, van a permitir darle las herramientas necesarias a la filosofía materialista para que ésta pueda promulgar, para que ésta pueda finalmente establecer la ciencia como un principio básico y elemental de la explicación de los fenómenos en el mundo, alejándose completamente del idealismo. Esto es muy importante. Y finalmente se va a poder concretizar o se va a poder dilucidar de manera clara la unión entre ciencia y filosofía. Finalmente la ciencia va a ratificar a la filosofía y el enfoque materialista, que es un enfoque filosófico, va a ratificar a la ciencia como aquella herramienta y aquella técnica que le permitirá desarrollar el pensamiento al ser humano. Esto es algo muy elemental y muy necesario de explicar. Ahora, algunas críticas que va a tener o algunos defectos que va a tener este pensamiento premarxista serán tres. El primero es que hay una explicación mecánica de los fenómenos. Dirá Politzer, el problema es que se considera el mundo una gran máquina y se le juzga a partir de las leyes de la mecánica. Estamos en el pensamiento premarxista antes del siglo XVIII y lo que conocemos fundamentalmente como ciencia es lo relacionado, al tema de los movimientos, de las materias, de los objetos, ¿ya? Es eso lo que conocemos como ciencia principalmente, el movimiento de los astros, el movimiento de los objetos, ¿ya? Y obviamente, al tener limitado ese enfoque de lo que es ciencia hasta ese momento, la explicación materialista nos dirá que se explicará todo de manera mecánica, así como el hígado segrega la bilis para procesar los alimentos, la grasa. Asimismo, dirá el pensamiento materialista premarxista, el cerebro segregará ideas de manera mecánica. Politzer nos dirá que esto no es cierto, que el cerebro no segrega ideas de manera mecánica, sino que hay todo un proceso, hay todo un entorno que nos está diciendo qué pensar, cómo pensar, por qué pensar, ¿ya? Será la sociedad, el entorno quien establecerá mis ideas, mis pensamientos, mis propuestas, mis enfoques teóricos, si se quiere llamar así, ¿ya? No provienen directamente del cerebro mis ideas, sino que de mi entorno. La segunda es que ignora la historia en general, el premarxismo. Dirá que la historia es algo cíclico, que el desarrollo de la humanidad es algo cíclico, que siempre es un círculo que está girando eternamente lo mismo, que pasa del punto A al punto B, regresa al punto A, regresa al punto B, sin mayor cambio, sin mayor transformación, ¿ya? Será completamente erróneo para las leyes de la dialéctica esto, por ejemplo. Y finalmente, el último defecto del materialismo premarxista es que considera al hombre, como es un materialismo metafísico, considera al ser demasiado contemplativo. No le veía al hombre y a la mujer la capacidad de acción en el mundo y en la sociedad. Y por ende el hombre y la mujer iba a ser producto del medio en el que estaba, llámese sociedad, ciudad, mundo. El materialismo dialéctico cambiará esto rotundamente. Dirá que la historia es dialéctica, que tiene retrocesos, avances. Dirá que la explicación del mundo no es mecánica, de los fenómenos no es mecánica. Y principalmente nos dirá que
el hombre y la mujer son los principales actores de la historia y que serán capaces de transformarla. Espero que este video haya servido y que lo hayan podido